El día de hoy un diputado, me voy a ahorrar el nombre para que la gente no vaya a viciarse la opinión. Un diputado de la República presenta un proyecto de ley donde le sugiere al Estado algo que puede ser positivo en la forma, pero que a lo mejor puede ser negativo en el fondo. Este diputado sugiere que en base al enorme número de empleados que tiene la nómina pública, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, nuestra nómina es exageradamente extensa, injustificablemente grande e insoportablemente cara. Esa realidad yo diría que favorece la idea de que se amplíen los horarios de servicio del Estado dominicano. La sociedad dominicana va rumbo a convertirse en una sociedad de 24 horas. La idea de que todas las actividades y servicios se concentren entre las 8 y las 4, 8 y 5, máximo las 6, dudo que a las 6 se logre solucionar algo en una oficina pública. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo, hay que extenderla. La mejor demostración de que vamos a una sociedad de 24 horas no son los servicios públicos deficientes por sí mismos, son los servicios privados que han sabido adelantarse a eso. Hoy hay supermercados que abren hasta la medianoche, hay gimnasios que abren hasta la medianoche, hay servicios de call center en diversos centros de servicio que son 24 horas. Usted hoy no tiene que esperar a las 8 de la mañana para hablar con un servicio telefónico de un banco o de otro de los servicios que usted paga y de los que participa, porque hay una inclinación hacia ir extendiendo los horarios de servicios, de adquisición de bienes y también de reclamo de los mismos. El Estado, por lo tanto, si hiciera algo similar, yo en parte podría apoyarlo. Pienso que hay servicios que de hecho ya son así. El servicio de emergencia hospitalaria jamás ha dejado de ser 24 horas. Si bien en la parte pública tiene sus graves aspectos de funcionamiento, otros han mejorado mucho, es innegable. Y ni hablar del tema de la salud en la parte privada. Ahora bien, la idea de que hay que agrandar, como se desprende de parte de esa información, de que hay que agrandar el ya de por sí exageradísimo parque de empleos públicos para buscar servicios nocturnos o servicios en horarios que hoy no se otorgan. A mí se me hace una idea tan discutible, tan cuestionable, tan debatible, como aquella famosa historia de Milton Friedman, cuando estuvo de visita en China popular por allá por el año 76, 77. Y Milton Friedman veía una obra, una presa creo que era, y había un grupo de gente con una pala, un grupo de gente paleando material, paleando material. Y Friedman, un poquito sorprendido, le pregunta a su guía de viaje por qué en vez de tener tanta gente con palas, no hay dos o tres palas mecánicas, equipos mecanizados, moviendo mayores volúmenes de material y por lo tanto eficientizando el trabajo, facilitando que el proceso se haga más rápido. La respuesta del guía del Partido Comunista Chino fue que al tener gente con palas había más chance de haber más trabajo. Friedman, entre la sorpresa y la incredulidad de lo que acaba de escuchar, le responde de manera irónica: pero si el fin es generar más empleos y no más eficiencia, ¿por qué en vez de palas no le dan cucharas? Y van a necesitar el triple o el cuádruple de gente con cucharas. Es una forma bastante absurda, pero muy, yo diría clara, de demostrar que el Estado todos los días, estimado oyente, violenta la lógica de los recursos. ¿Y cuál es la lógica de los recursos? Primero, que los recursos por definición son finitos, es decir, son limitados. Usted no piensa en el día en la cantidad de aire que va a consumir, porque el aire está ahí. Y parece por ahora que no se va a agotar. Sin embargo, sí tiene que calcular la cantidad de dinero que va a gastar, porque el dinero no le sobra ni es infinito. De la misma forma, la ama de casa calcula la cantidad de arroz o de otros ingredientes que va a invertir en la comida del día. Los recursos no son infinitos, tienen un límite. Ella trata de ser eficiente. Fulano va a comer aquí hoy, Perencejo va a comer aquí hoy. Comida para 4, comida para 5, para 3 o para 2, o hay que guardarle a fulano o mandarle a Perencejo. En el hogar se hace todos los días un ejercicio de eficiencia que el Estado, en una forma que yo no tengo ni siquiera cómo calificar, todos los días le falta el respeto a esa lógica. Y pienso que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, que alguien sugiera que ahora un Estado al que no le cabe un nombre más en la lista de cobros vaya a agregar gente cuando tiene que estudiar la cantidad de gente que tiene, que probablemente no necesita, y la que está solventando un cheque y una ayuda sin poder justificarlo. Yo diría que antes de pensar en agregar un solo nombre más a la lista,
hay que eficientizar la que hoy se tiene. Eso no va a ocurrir por ahora, yo estoy claro, porque eso tiene un costo político electoral. Y hablar de eso es como hablar de reforma fiscal en años preelectorales. Usted está perdiendo su tiempo de cara a los políticos dominicanos, aunque nuestra responsabilidad al hablar aquí no es con ellos, es con la ciudadanía consciente. Y recordarles que nadie pone un negocio y cuando lo inaugura le anuncia a todos los vecinos y a todo el barrio que están todos en nómina, porque el negocio va a tardar un día en quebrar. No, él va a comenzar con la empleomanía mínimamente suficiente. Se harán sacrificios, se recargarán probablemente incluso las posibilidades de cada uno de ellos rendir, pero tiene que empezar con el mínimo proyectado. El Estado es la negación de ese principio. Las oficinas públicas son perfectamente la demostración de por qué no hay ninguna preocupación por el límite de los recursos, en número, en eficiencia, en equipamiento. No voy a hablar de capacitación porque podría faltarle a mucha gente. Y estoy consciente de que muchos servidores en el Estado están requete capacitados. Es una pena que ellos no sean la mayoría. Es una pena que muchas veces las ideas que ellos generan a partir de esa capacitación no sean las que dicten las acciones a tomar dentro de esas instituciones, sino que pesa más, ciertamente, el interés político de ir inflando esos espacios de nómina para pagar deudas políticas, esencialmente del clientelismo del voto. En esencia, señores diputados, a todos, cuando estudiemos el Estado dominicano y sus capacidades de generar servicio o no, incluso en horarios que el ciudadano lo necesita, con lo que estoy totalmente de acuerdo, tengamos cuidado con abrir la puerta al averno, al infierno, al Hades, y decirle a un Estado que ya tiene muchísimo más de lo que necesita en cuanto a empleomanía y recursos humanos para operar, brindarle la oportunidad de agrandar más todavía esa cuenta, que me permito recordar siempre, como si fuera un mantra, una oración repetida en nuestras participaciones, no maneja ninguna riqueza creada por sus partes, sino que esquilma, toma de lo que se llama impuestos, de esa imposición, de ese arbitrio, y saca de la riqueza que todos generamos y del endeudamiento que también a nombre nuestro toma y que finalmente terminamos pagando por la misma figura de arbitrios o de impuestos, y a nombre de nosotros, y supuestamente defendiendo nuestros derechos, lo cual hay que decir que es una mentira bastante bien engrasada, bastante bien presentada y penosamente comprada, tragada por mucha gente que es criada siempre en el entendido de que el Estado defiende sus intereses, cuando se puede demostrar fácilmente en una pizarra que eso en la práctica no es así, porque son seres humanos los que están tomando decisiones, seres humanos que tienen intereses. El primer interés político es mantenerse en el poder, del que es electo, y del que es designado mantenerse en el puesto al que ha sido designado. Y eso tiene que contrapesarse con mecanismos de contraloría, con mecanismos de medición de rendimiento, con mecanismos de revisión de metas cumplidas o no cumplidas, y entonces finalmente el servidor público ponerse a prueba, y detrás de ese matiz, donde haya una ciudadanía consciente haciendo esa exigencia, entonces mostrar resultados. En la práctica, ese es el principio del servicio público en casi cualquier parte del mundo donde se precie hacer ese servicio, donde mucha gente incluso sale del servicio público con un currículum repleto de logros y puede ir al servicio privado y justificar incluso salarios hasta más altos. Aquí ocurre justamente lo contrario. Quienes en el servicio privado serían incapaces de generar una gerencia o un salario por encima de los 80,000 pesos, pueden perfectamente recibir salarios de privilegio dentro del sector público, que paga cantidades de dinero a raudales como si fueran hojas de palo, como si fueran a regenerarse porque sí, el día de mañana echándole agua y recibiendo aire. Y no es así. En la lógica óptima de los recursos hay un límite. Y por lo tanto ese límite tiene necesariamente que exigir niveles de eficacia, niveles de eficiencia. El Estado dominicano, y pienso más que en el Estado, que por sí mismo no lo va a hacer, la ciudadanía consciente, en su rol de contribuyente, tiene que comenzar a pensar en estos asuntos, porque van a venir más graciosadas como esta, van a venir más chistes como estos, que insisto, pueden tener a lo mejor hasta buenas intenciones en su motivación, pero que claramente se desdicen de toda lógica cuando se lleva a la práctica. El Estado dominicano es una agencia ineficiente, cara y por demás incumplidora de una serie de preceptos de ley, esos famosos derechos fundamentales que aparecen en la Constitución y que son escasamente cumplidos y por los cuales igual usted paga, como si se estuvieran cumpliendo en el más alto de los estándares, y no es así en la práctica. De manera que vigilancia siempre ciudadana, conciencia ciudadana ante este tipo de asuntos, y sobre todo, al final,
que generemos a través de mecanismos como el voto, la opinión, la interacción, la militancia, elementos de castigo y de premio y de castigo ante este tipo de actitudes que no hacen sino tratar de sumarle más peso al ya cansado y yo diría que abusado lomo del ciudadano contribuyente.